Buenos días a todos. Muchas gracias a la FEDE por organizar este foro, a la COE por acogerlo y, por supuesto, a nuestros participantes en la mesa redonda por estar aquí. Habíamos establecido un guioncito, ¿vale?, para esta charla, pero si nos importa lo voy a cambiar y vamos a empezar con esta ponencia de autocontrol y con esas abrumadoras cifras, ¿vale? Yo creo que vamos a empezar por ahí. Más de 500 normas y una veintena de códigos de autorregulación. ¿Cómo se convive con eso y cómo afecta a vuestro día a día? ¿Quién quiere empezar? Un tema logístico solamente. Vale. Cuando alguien vaya a hablar, que puse su micrófono y el anterior que lo apague. Y así lo vemos todos. Gracias. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, pregunta inesperada, así que te voy a decir que se vive con ello. O sea, Autocontrol hace un excelente trabajo. Ha mencionado, yo soy también miembro de la Junta Directiva de IAB. Estamos adheridos a ese código de conducta de influencers. Y yo creo que la regulación está y es positiva. O sea, yo tengo mucha más vinculación, por ejemplo, con el entorno de la regulación sobre privacidad, que es un elemento ahora mismo para mí clave o fundamental en el entorno de la publicidad digital, ¿no? Ha habido un poco salvaje oeste durante los últimos 25 años, donde no ha habido prácticamente ningún tipo de regulación. Se ha usado y se ha abusado de la tecnología para poder llegar a hacer sus mensajes y yo creo que todo lo que ha contado José Domingo es muy relevante y estamos empezando a verlo en el entorno de la publicidad digital, ¿no? La gente tiene una inquietud absolutamente legítima sobre su privacidad o sobre la privacidad de sus datos personales. Hay una respuesta regulatoria, que es un reglamento general de protección de datos que a nivel europeo es lo más avanzado que existe en el mundo en estos términos. Y luego hay una serie de decisiones de compañías privadas que han acordado eliminar una serie de herramientas o tecnologías, hablo evidentemente de las cookies de tercera parte, porque se les ha puesto el San Benito de que son la perdición de la privacidad. Lo cual es cierto, no es cierto, pero bueno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía y decir que las cookies de tercera parte no se han aplicado de la manera que quizás se deberían de aplicar o se han abusado excesivamente. Entonces, en términos de regulación, ya te digo, yo creo que es necesaria. Podemos discutir si vivimos en un entorno sobreregulado. Puede ser, puede haber debate, puede haber posturas para cada uno, pero yo creo que José Domingo ha explicado muy bien cómo esa regulación es necesaria para un autocontrol, para una autorregulación en muchos aspectos en el entorno de la publicidad digital. Fátima, para vosotros, ¿qué supone? Bueno, ¿Con qué trabajáis? Quiero decir que incorporar todo ese conocimiento regulatorio también es un esfuerzo. Bueno, pues yo que represento un poco a las empresas y a las marcas y que no estoy en este lado un poco más de la parte de las agencias, dicen que es de buen directivo delegar y la verdad es que nosotros esta parte la delegamos bastante. O sea, debo decir que nosotros nos permitimos un poco soñar y crear qué es lo que nos gustaría transmitir. Es cierto que en el sector del lujo, pues es cierto que no tenemos todo este problema que hablábamos de la industria alimenticia y de otras áreas. Tenemos también lo nuestro, que tenemos mucho blanqueo de capitales y otra serie de cosas que no vienen a cuento. Entonces, solemos delegar en dos áreas. Primero, en todos los partners, todas las agencias que colaboran con nosotros. Y luego, en el caso mío concreto, que pertenezco al LVMH, es un grupo muy grande que se toma muy en serio todo el tema de la publicidad y la comunicación. Y, de hecho, tenemos en París un área especializada en todo esto. O sea, es una tranquilidad enorme y, sobre todo, en una industria como la nuestra, que la imagen es lo que manda, tratamos de confirmar que cada paso que damos es correcto, pues a nivel local con los partners, porque lógicamente allí en París conocen muy bien la legislación suya y no la global, y luego en ese área. O sea que yo en esa parte lo delego muy bien y estoy tranquila por ahora. Miguel, no sé si preguntarte si aceptamos pulpo o cómo lo... Estamos aceptando. Bueno, yo creo que en la última charla ha habido una frase final hablando del compromiso y esa palabra es importante. En el compromiso trabajamos en una industria comprometida con la regulación y con la autorregulación, que para cada cliente y para cada sector además tiene otra regulación adicional y nos acostumbramos a cambiar y a adaptarnos. Entonces,
Eso es bueno y es bonito trabajar en una industria bien regulada y con unos principios y unos valores, que antes hablábamos de los valores, pues que están bien establecidos y bien regulados. Y luego, bueno, pues volviendo también al tema que hablábamos de, pues, de los acontecimientos, ¿no? de la Dana, hemos visto lo importante que es la veracidad de la información, la veracidad de lo que comunicas, las crisis reputacionales. Pues bueno, somos una industria acostumbrada a regularse, a ser fiel y a ser veraz y a comunicar en un entorno sano y seguro y bueno, y certero, vamos. Bien. Ese es un buen apunte, desde luego, como industria. Decía Miguel Pereira que quien en estos momentos no esté desarrollando su estrategia, una estrategia en inteligencia artificial, en 4 o 5 años está muerto. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre la inteligencia artificial en términos de absoluto. Los algoritmos se llevan utilizando en el entorno publicitario y la tecnología publicitaria mucho tiempo. Planificación, optimización, pujas, insights, segmentación. Esto de hace mucho tiempo que se usa. Muchas herramientas se han basado en aportar mucho valor y en optimizar las estrategias publicitarias basándose en inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora llega una nueva capa, una nueva dimensión, que es la generativa. Y en ese entorno de la generativa, lo ha explicado muy bien Miguel, vamos, lo ha dicho muy bien, como hay una serie de áreas en donde sí o sí vas a tener que estar utilizando la inteligencia artificial. Yo, un poco añadiendo lo que él ha comentado el otro día, hablando en un evento que organizamos nosotros en Programmatic Spain, que también estoy ahí, trabajo ahí, hablamos había un responsable de creatividad que decía, mira, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. El trabajo te lo va a quitar un director creativo o un creativo que utilice la herramienta de inteligencia artificial. Esto es así de evidente. Entonces, como te digo, es indudable que es un elemento básico actual como para tener que utilizarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de las calculadoras, es decir, ya hace muchísimos años que se permite entrar en los exámenes con calculadoras y nadie ha dejado de saber cuánto es 4 por 5. Yo recuerdo, un amigo mío era un fabuloso calculador, él mismo, tú le decías 258 multiplicado por 456 y en 2 segundos sabía la respuesta. Esas son capacidades que son muy buenas, pero que no tienen una aplicación. Es decir, lo interesante es saber qué significa un número multiplicado por otro. Entonces, la calculadora es igual que una herramienta de inteligencia artificial, va a potenciar nuestras capacidades. Entonces, indudablemente están aplicándose y todavía se aplicarán más. Fátima, ¿vosotros? Pues a ver, lógicamente, o sea, estoy de acuerdo con el statement de que es que no es algo que se pueda plantear hoy en día. La inteligencia está ahí, la inteligencia artificial está ahí y la estamos usando todos. Y por un poco contextualizar, porque aquí yo voy a sembrar un poco el debate o voy a decir algo un poco contradictorio y de nuevo me remito a mi industria, que es la que actualmente más controlo, que es todo el mundo de la industria del lujo. O sea, en el lujo ahora mismo estamos utilizando la inteligencia artificial, sí, la estamos utilizando. ¿En qué la estamos utilizando? No deja de ser una industria creativa, igual que la publicidad. O sea, nosotros utilizamos la publicidad para hablar de nuestros productos, pero utilizamos la parte creativa para diseñar, para realmente generar ese deseo que hay alrededor de la industria, y se está utilizando la inteligencia artificial, pues por ejemplo, igual que en la parte publicitaria, pues para crear esos mood board que inspiran a los diseñadores a hacer unas colecciones maravillosas y que antes pues los teníamos que mandar a Nueva York, los teníamos que mandar a París, a Milán, a China y empezar a coger ideas, esa parte creativa que les ayudaba a inspirarse. ¿Qué ocurre? Pues que ahora se inspiran de una manera muy rápida, creando esos mood de una manera absolutamente increíble y luego ya ellos ponen su parte. Pero en la industria del lujo también ocurre una cosa, estamos utilizando la inteligencia artificial para decir a nuestros consumidores que el mundo humano es más importante que eso. ¿Y a qué me refiero? Lógicamente, si tú compras un bolso de 5.000, 6.000 euros, un reloj de 10.000, una prenda de piel, y esa persona se acerca a tu web, no quiere esa inteligencia artificial. O sea, vendemos artesanía, vendemos sueños, entonces estamos utilizando precisamente, contradiciendo a que el mundo humano a veces es más importante que esa parte que hablábamos, pues efectivamente, se pueden clonar voces, el journey mejora, o sea, todo es maravilloso, pero si yo voy a comprar un reloj de 10.000 euros, por favor, y tengo un problema, cuando llame que me atienda una persona, cuando llame o cuando vaya a esa boutique que
esa persona hasta me sepa que yo adoro más la piel que el sintético o que el cumpleaños de mi hijo va a ser el mes que viene. ¿Lo utilizamos? Sí, pero de una manera que en el journey del cliente no se dan cuenta, porque precisamente esa es parte de la diferenciación. Entonces, la estamos usando sí, a día de hoy, sobre todo en lo que no se ve, ¿vale? Para que ese cliente siga entendiendo que esa es la diferencia de nuestra industria. Y luego, en otra pata, y yo que me dedico al marketing y a la comunicación, que no dejan de ser relaciones públicas. O sea, yo cuento que en el caso de TAG Heuer, nosotros lanzamos nuestro primer smartwatch en el 2015, fue el primer smartwatch de lujo made in Suiza y fue un hito para nosotros a la hora de comunicar y es un producto para nosotros muy importante en la estrategia. ¿Y qué hemos hecho con, ya no estoy hablando ahora de inteligencia artificial, pero si nos echamos no hace tanto, y hablamos de los NFT y de la criptomoneda y de o sea, todo esto, que ahora ya, pues ya no está tan en boga, no es la conversación que hay. Nosotros que decidimos utilizar esa tendencia y hicimos que nuestro smartwatch fuera uno de los primeros en que tú podías visionar tus NFTs en la pantalla del reloj y también podías pagar con criptomonedas utilizando el reloj. ¿Cuánto de ingreso supuso para nosotros eso? Pues os voy a decir que no es que vendiéramos toneladas de relojes justo por esa funcionalidad, pero sí que fue una campaña publicitaria y fue una manera de comunicar potente. Y eso está ocurriendo también con la inteligencia artificial. Habéis visto en el mundo del lujo campañas publicitarias que se han creado con inteligencia artificial, no porque vayamos a hacerlas así próximamente, pero sí porque da conversación y te subes al carro de esa innovación. Miguel, en el mundo de las agencias de medios, ¿qué supone? Porque hay una parte Sí. de inteligencia artificial bueno, la generativa, que evidentemente va a evitar ciertos trabajos más mecánicos. Pero ¿eso qué implica? Sí, bueno, yo creo que, como bien decía él antes, en el mundo precisamente de las agencias de medios es donde hace más tiempo que ya existe esto, porque los algoritmos no dejan de ser inteligencia artificial, de Google, de Meta, etcétera, y llevamos trabajando años con ellos. Si tuviera que simplificar en qué nos ayuda o cómo trabajamos, yo creo que es en la gestión de grandes cantidades de datos, en la obtención de conclusiones a raíz de grandes cantidades de datos. Y por otra parte, en la parte de eficientar, que no sé si existe la palabra, pero la decimos todo el rato mucho, eficientar tareas, es decir, grandes datos y hacer tareas de manera más eficiente. Creo que es donde la inteligencia artificial, en la parte de las agencias de medios, tiene más recorrido y está actualmente más, bueno, ayudándonos más en ese sentido. En los tres casos estáis muy convencidos. Quiero decir que desde que explota con el tema de ChatGPT, ¿no? la que conocemos todos más popularmente, el cierto temor, ¿no? a pérdidas de empleo, ¿eso en vuestras compañías no se cuestiona? ¿Se ha superado? ¿Se sigue teniendo ahí? A ver, yo en particular nosotros, hace tiempo que, por ejemplo, nosotros tenemos una solución tecnológica para identificación probabilística, tema, ¿no? A raíz de la desaparición de las cookies de terceras partes, utilizamos un modelo probabilístico de generación de identificadores, que es un algoritmo, y llevamos años desarrollándolo y vendiéndolo. Yo respecto a miedos, a ver, yo creo que miedo es el que no conoce. O sea, la gente cuando no conoce algo es cuando tiene algo de miedo. Entonces, en cuanto conoces un poco lo que es la herramienta de las tecnologías, te das cuenta que sabiéndolas utilizar, lo que he dicho antes, van a potenciar esas capacidades, con lo cual yo insisto, creo que en el último evento de IAB, que es el Inspirational que tuvimos hace relativamente poco, me parece maravilloso el claim de todo el evento, que era abraza al monstruo. ¿Vale? Abraza al monstruo es abraza la tecnología, que no te dé miedo. Tienes que abrazarte porque te va a ayudar, te va a hacer ser mejor a ti, a tu compañía, a ti profesionalmente para seguir creciendo y a tu compañía para ser más grande y más rentable, que es lo que al final buscamos, ¿no? ¿Compartís? Sí, bueno, yo la verdad que en este aspecto estoy muy alineada, realmente, y sobre todo en la parte de las marcas, es cierto que hay ciertos procesos que van a simplificar y hay alguna serie de puestos que se van a automatizar, pero yo no percibo ese miedo por la inteligencia artificial ni por la tecnología en las compañías y ahora mismo estoy en una compañía muy grande con muchos empleados a nivel mundial y no hay ese miedo. Quizás sí que hay un poco
esa obsesión por aprender y realmente sacar el jugo a toda esta tecnología que nos está atropellando y que en ciertas áreas la hemos interiorizado rápido y en otras no está tan claro hasta qué punto nos puede ayudar. Entonces, yo confirmo, o sea, miedo no, o sea, nosotros avanzamos al nuestro también. Sí. Sí, vamos, creo que es más de lo mismo, ¿no? Creo que es un complemento que unir talento a inteligencia artificial pues va a suponer un crecimiento para la gente. Obviamente siempre hay una reticencia, hay un miedo, pero es que también hay un miedo casi a lo contrario, ¿no? Hay un poco de miedo a ser crítico con la inteligencia artificial para que no te sitúen en el dinosaurio. Claro. Y eso es una labor también nuestra, ¿no? El ver, porque bueno, hay muchas soluciones, muchas herramientas, muchas empresas que proponen cosas que en realidad no es inteligencia artificial. Pero yo siempre digo aquí, le ponen la pegatina a lo que antes, ¿no? Y te lo venden de esa manera. Y decir que no a eso o apartar eso y fijarte en otras cosas también está en nuestra labor como agencias, ¿no? Trabajando para clientes. Oye, esto no es inteligencia artificial. Quiero decirte que también hay dos entornos que son todo el tema de la tecnología, vamos, es muy avanzada, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, que no sé si luego hablaremos algo de sostenibilidad, en donde hay mucho lo que se llama el washing, es decir, greenwashing y techwashing. Y techwashing, ¿qué quiere decir? Gente que te dice que se le llena la boca de que hago esto, hago lo otro, y yo lo vivo en mis carnes. Les dices, oye, vente a nuestro evento que quiero que hables de este tema o que participas en una mesa redonda y de repente te encuentran, se van buscando excusas para no venir, porque esto es mentira. Entonces esto no es fácil de entender, ¿eh? Y a veces es complicado discernir dónde está la gente que realmente está utilizando y utilizándola correctamente, toda la tecnología, la inteligencia artificial, o aplicando realmente estrategias de sostenibilidad para una reducción de huella de carbono absolutamente necesaria, ¿no? Uno de los temas que se ha tratado esta mañana se refiere al talento y a los cambios organizativos en las empresas. Decía Pablo en su conversación con Jesús que no hay publicidad sin talento, pero que sí está cambiando por parte de... Bueno, él decía que no solamente por los jóvenes, sino los de 20, los de 30, los de 40 y los de 60, está cambiando un poco la manera de valorar el talento, de la disponibilidad histórica a la responsabilidad. ¿Cómo gestionáis estos cambios? ¿Los percibís dentro de vuestros equipos? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué se está buscando? Bueno, a ver, nosotros no tenemos parte creativa, que es donde se influye mucho, tiene mucho que ver, ¿no? Pero nosotros vamos en la parte más de tecnología y de medios. Yo, todo el equipo de operaciones que tenemos son gente que tienen entre 23 y 26 años. Entonces, es maravilloso estar con ellos, ¿vale? Yo ya estoy muy lejos de aquello y de eso, pero hay que saber entender, ¿no? Creo que lo ha dicho Pablo, lo ha mencionado muy bien y lo ha explicado muy bien, ¿no? Que todos queremos cambiar, todos queremos mejorar, no es una cuestión de que la gente joven. A mí hay cosas que valorar y que te das cuenta que valora mucho la gente joven, por ejemplo, es el teletrabajo. O sea, pero enormemente. Y nosotros tenemos 3 días de teletrabajo en la oficina, todo el verano es teletrabajo, todo, ¿eh? Los 2 meses de verano están teletrabajando y lo valoran enormemente porque para ellos su tiempo libre. Es cierto que luego te encuentras también que llega la jornada de trabajo a las 6 y a las 6:05 no te cogen el móvil. Pero es que bueno, también lo acepto, es perfectamente legítimo, ¿no? Pero luego cuando hay que dar el callo y hay que trabajar y hay que sacar cosas adelante, ahí están y lo hacen, ¿no? Entonces digo, yo el trabajo, el talento es fundamental. Lo que hay que dejar a la gente es que se desarrolle y que crezca, ¿no? Y nosotros tratamos de que la gente no se sienta coartada, no se sienta limitada. Formación, todo lo que puedan, todo lo que podamos, todo lo que es mejor. O sea, no sé quién decía, ¿no? Si crees que la formación es cara, la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Entonces, es decir, hay que apoyar siempre a esta gente. Y esta gente, la gente joven, son otros que, digo, de equipo, sobre todo operaciones, es muy joven. Y son gente con unos valores quizás diferentes a los que nosotros hemos vivido, nos hemos educado, pero que son perfectamente válidos y que relacionándote con ellos, aparte que tú te rejuveneces, que es maravilloso, luego tienes esa alegría de verles cómo progresan y cómo van saliendo adelante, ¿no? Añadir algo a la charla maravillosa de Jesús y de Pablo de antes, la verdad que ha sido increíble, pero bueno, por seguir con su argumentación, que esto
no va tanto de jóvenes y mayores, porque también habrá que hablar un día del talento senior, en parte desperdiciado o bueno, apartado, y desde luego con los jóvenes, con esa nueva visión. Luego también han hablado ellos, ¿no?, de esos conceptos que tienen, de lo que es echar horas de más en el trabajo, dedicar más tiempo a la vida, tal, que erróneamente nosotros teníamos otro concepto y ahora hay que gestionar a gente, pues lo han comentado muy bien, que tiene otra forma de ver la vida. A mí me parece apasionante el reto que tenemos como contratadores, ¿no?, en ese sentido, de elegir, oye, joven o mayor, especialista en el área digital, por ejemplo, especialista en algo o alguien que sepa más de todo. Al final, hombre, te adaptas un poco a lo que, a lo que requieran tus clientes, pero ahí hay un reto y al final es una profesión la nuestra que es muy divertida, bueno, tiene muchas cosas buenas. Para mí una de las mejores es ver crecer a la gente, bueno, con la que trabajaste hace 20 años o al que contrataste de junior hace 15, ver su crecimiento y ver que acertaste o no en la elección, me parece una de las cosas más bonitas de la profesión, de verdad. Por decir añadiendo lo que dice Miguel, me parece muy relevante. A mí hay un detalle que me parece absolutamente maravilloso. Hace ya bastante tiempo que recibo todos los currículums que yo recibo no tienen fecha de nacimiento. La mayor parte de los currículums que no tienen fecha de nacimiento. Y me parece estupendo, porque antes se producía un prejuicio hacia un tipo de personas, una edad en la cual, pues, a este no se le puede contratar. A mí me parece absolutamente maravilloso, me da igual que tengas 22 o 35 o 49, ¿vale? Es perfectamente válido para lo que hagas, ¿no? Pues yo la verdad que me he perdido la charla de talento y la verdad que me hubiera venido bastante bien, porque es cierto que nosotros tenemos, como todas las compañías, un problema sobre la mesa, que es todo cómo todas estas generaciones trabajan juntas, porque no está siendo fácil, y en una compañía que esta, pues que somos muy similares en cuanto al tipo de talento que tenemos con las agencias de publicidad, porque hay mucho talento creativo que tienes que gestionar en diferentes edades. Entonces, de hecho, estamos invirtiendo en formación para que nos entendamos. O sea, lo que nosotros hemos visto es que ahora mismo lo que se produce es que las distintas generaciones no entienden a la anterior o a la de más encima. Entonces estamos intentando, de hecho hemos hecho alguna formación más tipo team building, además con todas las marcas del grupo, para ver que hay más cosas que nos unen, que nos separan en las diferentes generaciones y que efectivamente, pues por temas culturales y por lógicamente, por el momento que nos ha tocado a cada uno, pues hay ciertas cosas que vemos distintas. Y estamos jugando esa base de la formación primero para hacer entender, porque es cierto que nos habrá pasado a todos, pero en los pasillos es que fíjate, que acabo de integrar, que joven, es que no entiende que es que hay que hacerlo así, y el joven no entiende por qué hay que hacerlo así, y estamos todo el rato con estos debates sobre la mesa que nos está gastando mucho tiempo. Entonces estamos jugando la base de la formación para que cada uno autoentienda a la generación, porque lo que también nos hemos dado cuenta es que el teletrabajo ya no es suficiente. O sea, es que no es el teletrabajo, es que es un tema ya de percepción, sobre todo en estos trabajos creativos, que es que al final ese perfil creativo pues quizá está a las 9 de la noche, es cuando esa persona realmente te da lo mejor de sí mismo y consigue sacar esa idea que no teníamos. Entonces nosotros, de hecho, en ciertas áreas tenemos lo que llamamos smart working, que realmente viene a decir es trabaja cuando puedas y ya tanto a nivel ubicación como a nivel horario. Y nos hemos dado cuenta que no es un tema de joven, es que esos perfiles creativos que están en una franja de edad de los 50 es que adoran ese smart working, porque quizá por la mañana pues van al gimnasio, trabajan un rato, comen, van a hacer tareas familiares, y realmente el darles la capacidad de organizarse su tiempo es bastante productivo. Todo con unos límites, lógicamente, pues como organizaciones pues hay hitos y momentos que necesitamos ese presencialismo, pero estamos ya evolucionando esa parte, pero no por el tema de la gente joven, porque es que el resto es que también un poco eso de 9 a 6 es que ya no empieza a funcionar, y en esos perfiles menos. Y al tiempo también está el tema de cómo generar sentimiento de pertenencia en un entorno en el que la gente no se ve o se ve cada 2 semanas. Entonces es interesante también y hay un reto ahí. Bueno, y que es competitivo, porque es que al final todos nos estamos peleando por un tipo de talento. Entonces es que ya no vale, como supongo que habrán hablado, ya no vale el salario. Es que realmente este tipo de cosas, este tipo de flexibilidades y de maneras de pensar y trabajar es lo que hace que tengas tú ese talento y no lo tenga otro, que ahí es otro melón importante, claro. Pero hay un detalle también que iba... Es el mío, ¿no? Que iba a decir que son otras formas incluso de tener pertenencia o de hacer
otro equipo, otro grupo. Yo les veo, muchos trabajan en remoto y están conectados por Teams, por Meets, y están hablando mientras están trabajando o están comentando cosas como si estuvieran en la oficina, ¿no? Pero son otra dimensión que a nosotros no se nos hubiera ocurrido hacer hoy. Pero bueno, esto es una realidad, vamos, y es perfectamente respetable y válida, ¿no? Sí, lo que decía Fátima, lo que decía Pablo, era que efectivamente se hablaba de que las nuevas generaciones querían controlar más su tiempo, pero que no, que también es una cosa de los de 30, 40, 50 y 60 que están trabajando, o sea que es algo que está siendo transgeneracional. Bueno, nos queda un ratito todavía, pero poco. A lo largo de las ponencias de esta mañana se ha hablado bastante del impacto de la publicidad, del impacto en la economía, del impacto en el empleo, del impacto social. Al hilo un poco también lo que comentabas de la sostenibilidad, bueno, digamos, de todas las cosas que están ocurriendo ahora, incluso temas de tecnología, temas sostenibles, el entorno que no parece demasiado fácil o parece que estamos en un momento un poco complejo, digamos, ¿cuáles serían para vosotros los temas que más están cambiando, haciendo cambiar el sector y que de alguna manera van a perdurar o lo van a convertir en, no sé si en otra cosa, pero lo que lo van a modificar de forma importante? De todas estas cosas que nos rodean. Venga, Miguel. Bueno, me repito, como en el lado positivo, por así decirlo, la tecnología, la inteligencia artificial, eso es lo que podemos discutir, si va a tardar más, menos, las ventajas e inconvenientes, pero vamos, que está aquí y que es una revolución y que es una revolución en general positiva, eso es un hecho y que lo está cambiando todo. En el lado negativo, por así decirlo, la tendencia, que no es solo de la publicidad, por desgracia, sino también de las empresas, de la política, es el cortoplacismo. Es decir, la tendencia a tomar decisiones que basadas, antes lo comentaban, ¿no?, en el performance. Sí, bueno, la publicidad funciona en el performance, funciona en el corto plazo, pero es que funciona mejor en el largo. Lo que pasa que las consecuencias de recortes, bueno, es muy fácil recortar en publicidad, siempre ha sido la partida más gorda y más fácil de recortar, pero es que las consecuencias de eso se ven en un largo plazo y son demoledoras. Lo que pasa que, bueno, para entonces ya no está ni el que tomó la decisión ni nosotros, pero es un mal endémico de nuestro tiempo y en publicidad yo creo que es la tendencia más negativa que hay, el cortoplacismo, que nos impide también hacer forecasts, hacer previsiones, es muy difícil, aunque a la vez somos una industria acostumbrada a este entorno. Entonces, bueno, salimos airosos al final, pero ese cortoplacismo, esa dificultad para trabajar en el largo plazo, sería la parte negativa. En la positiva, todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, todo lo que hemos hablado antes. Yo no lo voy a poner si en negativo o en positivo, pero sí que creo que una tendencia, y me voy a salir justo ahora de todo el tema que estamos hablando de lo digital, de la inteligencia artificial, y es que nosotros estamos observando una vuelta a lo tangible y al mundo real con más fuerza que nunca. O sea, yo creo que el sector publicitario hemos estado muchos años muy obsesionados todos con el mundo de lo digital, con meter todos nuestros recursos o la mayor parte de ellos, y nosotros lo que estamos observando, y más en este sector del lujo, es que lógicamente el recuerdo, la eficacia y en nuestros casos el crear ese sueño y ese deseo y esa experiencia está en el mundo tangible, y creo que está cogiendo más fuerza que nunca y que está cogiendo más fuerza en la gente joven. O sea, digamos que están tan impactados por la parte digital que en cuanto haces algo que es físico, que es tangible, que se siente y que se nota, la eficiencia, el cambio es brutal, o sea, funciona mucho mejor. De hecho, nosotros estamos observando, bueno, tampoco está en la charla en la que había estado Clear Channel, que es que el outdoor está imposible, o sea, es un canal que ha crecido muchísimo y que estamos observando que todos queremos estar ahí, y es porque realmente la gente retiene más los mensajes ahí, y cuando tú quieres construir a largo plazo, el digital está muy bien, pero es que no es sencillo. Entonces yo creo que eso es una tendencia que es clara, y luego me uno a la parte del tema del cortoplacismo y sobre todo
más que el cortoplacismo es la flexibilidad y la capacidad de adaptación, porque para mí los mensajes además publicitarios, el tema es que es un tema de saber dónde colocarlos, pero saber cuándo. O sea, cuando tú sabes colocar el mensaje en el momento adecuado, cuando la conversación social está en ese punto, lógicamente, o sea, el impacto es brutal, y creo que es una tendencia también. El ser es una industria que históricamente pues tiene sus tiempos y que no es tan sencillo producir y hacer cosas, y yo creo que gracias a la inteligencia artificial vamos a cambiar, y es que necesitas subirte al carro de lo que va ocurriendo en la sociedad para realmente capitalizar los esfuerzos. Entonces, yo creo que para mí esas serían las dos tendencias que veo más claras. A ver, yo voy a repetir un poco algo de lo que he dicho al principio. Yo creo que hay dos elementos fundamentales actualmente que van a marcar el futuro de la publicidad digital y tienen muchas implicaciones a nivel de la industria, ¿vale? Desde los medios hasta las agencias y los anunciantes. Primero, evidentemente, es la privacidad. Y esa privacidad que conlleva una situación que puede ser un pelín complicada. Y me explico. Primero, toda la publicidad digital se basa en dos grandes pilares. Los entornos cerrados se basaban en datos de registro, ¿vale? Ese dato determinístico que les permitía segmentar de una manera muy profunda y muy fiable. Y la industria, la open web, vamos a llamarle, lo que no ha sido entornos cerrados, se ha basado en cookies de tercera parte, ¿vale? Entonces esto ha permitido que los ingresos de unos y otros se hayan mantenido los de un lado de una manera exponencial y los otros de una manera, vamos a decir, un crecimiento más aritmético. Pero bueno, ha habido crecimiento también, ¿no? ¿Cuál es el problema con la desaparición de las cookies de tercera parte? Que la mayor parte de los ingresos provenientes de los grandes medios se basan en ello. En el momento en que puedan desaparecer, que todavía no tenemos muy claro lo que va a pasar, ¿eh? O sea, ahora estamos en esta etapa en la que se ha anunciado que van a ser bajo consentimiento las cookies, todavía no sabemos ni cuándo ni cómo, que es lo más importante. El cómo, porque no sabemos si va a ser un consentimiento dentro del TCF o del CMP, si va a ser un consentimiento separado, si va a ser como configuración del navegador, pero va a haber un porcentaje de usuarios que no van a aceptar las cookies de tercera parte. Y eso es una gran catástrofe para muchos medios que necesitan de unos ingresos, ¿no? Y lo ha dicho José Domingo, los medios de comunicación son un contrapoder, me da igual si son de cualquier idea, de cualquier modelo ideológico, son necesarios para estar ahí, para aportar información y para aportar y mejorar y fortalecer un sistema democrático de valores. Entonces, si los medios desaparecen, vamos a acabar todos accediendo a una sola fuente o dos fuentes de información. Va a ser la antagónica, va a ser la dicotomización de la opinión. Y eso es lo peor que puede pasar en una sociedad. Entonces yo creo que hay que encontrar soluciones alternativas para que los medios de comunicación puedan mantener su nivel de ingresos y puedan seguir creciendo, que pasarán por alianzas, pasarán por modelos de negocio diferentes, pasarán por suscripciones, pasarán por miles de estrategias, y eso hay que trabajarlas, ¿no? Y la segunda para mí, es la sostenibilidad. La palanca que va a cambiar muchísimo. ¿Por qué? Porque todos nos estamos dando cuenta que la tecnología y toda la tecnología que usamos es una enorme emisora de CO2. No es la principal, está clarísimo, y hay que reducir mucho, y esos los grandes planes te dicen, mira, ahórrate los viajes de avión si puedes, porque es que de verdad es mejor, o evítalos, hazlos en una teleconferencia, ¿no? Pero yo creo que la publicidad digital, marcada mucho por muchas marcas, las grandes marcas están muy obsesionadas, y me parece absolutamente normal que lo hagan, en reducir la emisión de huella de carbono. Y estamos pasando de un entorno a otro. El primer entorno pasaba por, voy a medir la huella de carbono que emito y voy a compensarlo a través de plantación de árboles. Lo cual, con el tiempo nos hemos dado cuenta que plantar árboles no es necesariamente sostenible, porque llenar un bosque de eucaliptus es matar el bosque. Con lo cual, supuestamente tú haces el cálculo y has compensado y a largo plazo estás destrozando todo, ¿no? Entonces, la tecnología que está implantándose ahora en el entorno de la publicidad digital y la sostenibilidad pasa por la reducción de huella de carbono en origen. Es decir, utilicemos tecnologías que no emitan tanta huella de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí estamos en un entorno que es el programático, la publicidad programática, que nos hemos dado cuenta que es un despilfarro brutal de energía. O sea, todas las sincronizaciones de cookies, las llamadas y todas las idas y venidas, solicitudes de puja, respuestas de puja y todo lo que pasa detrás de los miles de millones de impresiones de banners que se mueven cada hora, generan muchísimo huella de carbono, y ese es uno de los grandes retos que tenemos que
que trabajar. Y yo sé positivamente, porque hemos tenido muchas reuniones, muchas grandes marcas tienen marcado sobre todo el año 25 como el gran año de estar trabajando en reducir la huella de carbono en todas las operaciones que hacen. No sé si estamos ya fuera de tiempo. Yo sí me gustaría aprovechar una última cuestión. Habéis hablado de inversión, habéis hablado de un retorno de lo tangible, habéis hablado de tecnología de futuro. ¿Cómo veis en estos momentos y en el contexto geopolítico y macroeconómico en el que estamos? Como veis, el año en los próximos años, como los datos del último trade score de la EA y Scopen decían que la primera parte del año había estado estable, pero se preveía un poquito de descenso en la segunda. No sé cómo va por medios, no sé qué. Bueno, pues efectivamente estamos ante una situación de nuevo absolutamente compleja y es cierto que es que la inestabilidad política que estamos viviendo, o sea, no es que no pare, es que va a más. Ahora estamos esta mañana con la guerra, con el tema nuclear. Entonces yo creo que sí que lógicamente hay un impacto en las empresas y en las inversiones, que yo diría que lo que está haciendo es que estamos todo el rato con la cautela como mochila y todos con unos escenarios de precaución en las inversiones, pues que nos hacen tomar las decisiones más cortoplacistas que yo he vivido en mi carrera profesional y que no te permiten nada más que mirar los 2 próximos meses y poco más, porque lógicamente el mundo va cambiando a cada minuto. Entonces, sí que es cierto que tiene esa parte un poco, sobre todo en esta industria, que necesitas tiempo, que necesitas construir, que necesitas trabajar un poco a largo plazo para que realmente el retorno que haces de inversiones tenga sentido. Por otro lado, yo lo que estoy viendo, yo que soy de carácter positiva, es que nos está agudizando mucho el ingenio y la manera de optimizar inversiones, pero sí, yo creo que es que vamos a más. O sea, yo no sé cuánto tiempo llevamos de inestabilidad política, pero ya son unos años, ¿eh? O sea, yo ya me remonto al COVID y no hemos levantado la cabeza de la incertidumbre en ningún momento. Así que sí, yo creo que está afectando mucho al sector, que los anunciantes no acabamos de confirmar las inversiones nunca, que si tú hablas con las centrales de medio y dices que no sé, ¿por qué no me lo decís? Y yo creo que estamos todos en esa misma batalla, que no es sencilla, pero es lo que nos ha tocado y ahí vamos. Sí, al final es un crecimiento. Bueno, hablaban antes de un crecimiento moderado y siempre hablamos de eso, de incertidumbre, un crecimiento moderado que en buena parte es inflacionista, o sea que tampoco es crecimiento real. Pero sí, esto es, no hay manera de hacer una estimación como hablábamos antes, ¿no? No puedes decir, bueno, vamos, sí puedes decirlo porque, como decía Jesús antes, todo vale. Entonces tú puedes decir, vamos a crecer un 20. El año que viene, pues, me lo echáis en cara. ¿Sí? Pero yo creo que, bueno, es moderación y poco horizonte más allá de un mes o un trimestre. No sé, yo diría, sí hay incertidumbre, es normal, o sea, pero quiero decir que tampoco somos el ombligo de la historia. Quiero decir que ha habido toda la vida, ha pasado de todo. O sea, yo no me quiero imaginar cómo pudo ser la vida de la gente, pues, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, catástrofe mucho peor de lo que nosotros vivimos. Entonces yo creo que hay que saber vivir con esto y siempre estamos igual. El entorno, el dinero es conservador, y si hay miedos, pues va a retenerlo, y esto las marcas pues lo tenéis que hacer. Yo creo que el tema del corto plazo es un muy buen punto el que has comentado. Yo creo que vemos en el cortoplacismo de mucha actividad. Yo conozco amigos que tienen agencias creativas y te dicen, mira, yo ya he dejado de trabajar con una marca que me pida un año de resultados. O sea, yo quiero 3, 4 años. Porque estamos pasando todo como si fuera una campaña de performance, ¿no? A CPC. Si me das resultados te mantengo la cuenta y si no me das resultados... Yo creo que esto es un tema que hay que cambiar. E insisto, crecimiento va a haber, o sea, se mantendrá, no será exponencial. Estamos en unos niveles de crecimiento de la inversión digital importante. Hay una redistribución posiblemente de la televisión a la televisión conectada, que esto es un elemento también muy importante en lo que estamos viendo en las tendencias. Exterior digital descomunal, la FEDE apoya enormemente al exterior digital, al exterior y al exterior en digital, y yo creo que es una de las grandes bazas. El audio es otro de los elementos que va a crecer, se ha mencionado. Nosotros hemos probado hacer la herramienta de Notebook LM de Google y es absolutamente maravilloso. Solo tiene un problema, que todavía no tienen la versión para castellano-español.
tienen la castellano sudamericano, pero estamos esperando que salga ya la versión en castellano. Esto que es una herramienta fabulosa. Vamos a crear una newsletter, nosotros cogemos una newsletter y te hace una conversación de 20 minutos sobre los temas con 2 o 3 voces diferentes que bromean y que la hacen súper amena de escuchar, ¿no? En vez de estar escuchando un texto. A ver, sé que... digo, incertidumbre sí, pero yo creo que hay que vivir con la imperfección, hay que vivir con lo que nos toca vivir y sacar lo mejor que podamos en cada momento, ¿no? Una industria, vuelvo a lo mismo, acostumbrada a esa incertidumbre y a esa velocidad de reacción, y eso, bueno, somos afortunados en ese sentido. Bueno, pues yo creo que con ese mensaje podemos cerrar, ¿no? Que no, es un mensaje que empuja a todos. Algo que alguien en la sala quiera decir algo, o si no, damos por concluido. Muchísimas gracias a todos.